El punto de partida del cristiano. Estaba leyendo un poco de historia. En la ciudad de Londres hay una catedral que tiene como nombre San Pablo, o fue dedicada a San Pablo. Es una de las obras más hermosas que están en Londres, esta catedral. Y esta catedral fue construida o estructurada por una persona del nombre Christopher Wren. El señor o el ser Christopher Wren. Es una catedral muy importante. Cuando fue construida esta catedral, los planos que se llevaron a cabo por este hombre, fue revisada por el ayuntamiento en ese tiempo. Era una exigencia muy grande lo que tenía esa catedral, porque sería una presentación que reflejaría la grandeza de la ciudad de Londres. Pero cuando revisan los planos de esta catedral, el ayuntamiento se dio cuenta que tenía columnas que sostenían la catedral. Pero cuando fue revisada de manera minuciosa, el ayuntamiento le dijo al arquitecto: ¿sabes qué? Hacen falta algunas columnas. Nos gustaría que antes que se aprobara el proyecto, le anexaras unas columnas más a esta obra, que sería muy impactante. El arquitecto no estuvo muy de acuerdo, porque él consideraba que la manera como se estaba estructurando este edificio no era necesaria ninguna otra columna. Sin embargo, para no tener problemas, él accedió a colocar una serie de columnas más, las únicas que tenían como función solamente una fachada. Después de que el proyecto fue revisado por una segunda vez, a la gente le gustó la manera como esas columnas fueron levantadas para sostener el edificio, sin importar que esas columnas solamente estuvieran de fachada. Es así como sucede regularmente en la vida del cristiano. En algunos cristianos tienen la tendencia que sus vidas están cimentadas por columnas de enseñanzas falsas, y están sosteniendo su vida sobre columnas que solamente son apariencias, porque sus vidas son muy inestables. La obra de la catedral en Londres es muy impactante, pero las columnas que le mandaron pedir a este hombre son solamente columnas de pura fachada. La primera carta de Pablo a Timoteo le escribe y le dice que la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad. Es una tendencia que el cristiano tiene en la actualidad a estar cimentando su vida sobre cosas que no tienen un sostén bíblico y espiritual en sus vidas. El resultado es la existencia de esas columnas falsas que solamente son decoración, y es así como el pueblo de Dios en sus vidas tienen columnas falsas espirituales, las cuales no tienen ni siquiera la salvación y mucho menos la madurez espiritual. A la postre, como resultado, estos cristianos que están cimentadas sus vidas sobre cosas de apariencia, sus vidas no cambian, siguen viviendo costumbres viejas, tienen actitudes de pecado y nada que ver con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dejo un apartado ahí, en Habacuc, vamos a ir a un poco de introducción. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. En el tiempo que tenemos en este lugar, en San Andrés Tinmilpan, he aprendido que si las actitudes de las personas son correctas como resultado de una enseñanza bíblica prolongado, la estructura de esas personas como iglesia, su estilo de vida será de acuerdo a la palabra que han recibido. Yo le decía a usted como pastor, para mí es muy importante que usted alcance la salvación, pero es decisión de cada uno.
Cuando yo revisaba el tiempo que tenemos aquí, el resultado de las personas que hoy no están con nosotros es porque sus vidas no han estado cimentadas en la fe que nos salva y en la fe que nos lleva a crecer espiritualmente. Un cristiano que está sostenido sobre la palabra de un Dios vivo, su vida camina con su Dios y su vida va en crecimiento. Si usted revisa y hace un análisis de cuánta gente ha estado aquí y por qué no está el día de hoy, es porque en su vida hay cosas que solamente es apariencia y no los lleva a Jesús. Dice Deuteronomio 36, ¿ya lo tiene? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas una vida saludable. Para el cristiano en el Señor, tiene que caminar con una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra circuncidar el corazón habla de un corazón el cual se ha gobernado por la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros como iglesia esta mañana revisemos nuestro caminar delante de Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. La obra de nacer de Dios es Dios en nosotros. Existe la posibilidad que después de un tiempo de caminar con el Señor aprendamos a vivir la vida cristiana sin ser salvos necesariamente. Y puede preguntarse, ¿y puede ser posible eso, pastor? Sí. Puede ser posible que caminemos como cristianos sin haber nacido de nuevo. Hay una gran diferencia. Una persona nacida de nuevo caminará siempre en la voluntad de Dios y siempre en crecimiento espiritual. Jamás estará estático. Y el corazón de tu descendencia. ¿Qué significa eso? Que no solamente cuando Dios te cambia a ti, tú trabajarás para que tu descendencia también se acerque hacia el Señor. A fin de que vivas, dice Deuteronomio. Hechos, capítulo 12, versículo 35, no lo busque, dice, enseñando Hechos 10, 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. El deseo en ese momento de la palabra de Dios por medio de Cornelio fue tan grande porque impactó su corazón. El deseo de Dios por los cristianos nacidos de Dios tiene que ver que su vida tiene que ir en crecimiento, hermanos. Con esa breve introducción vamos a ir a lo que es Habacuc capítulo 2 que leímos. Y antes de que leamos Habacuc capítulo 2 versículo 4, déjeme darle un poco más de introducción. Me encontré esto que quiero compartir con usted. Habacuc capítulo 2 versículo 4. La fe y la confianza que tiene una persona por aquello que sabe que va a suceder es algo innato. Cuando usted va al mercado a comprar las verduras, hermana, usted va a comprar de ese puesto las verduras porque sabe que esas verduras son limpias y serán para su cuerpo saludables. Usted tiene la confianza y la certeza de que lo que usted compra va a ser de bienestar para usted y para su familia. Por eso las compra ahí. Aunque usted no sea experto en verduras, usted sabe que lo que va a comprar es bueno. Usted aplica la fe innata en ese lugar. Cuando vamos al doctor y vamos enfermos, sin saber de cirugías, nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el médico, que él nos dará una medicina para curar nuestros cuerpos. De manera natural, nosotros nos conducimos en esa dirección. Cuando vamos con un licenciado para que nos ayude en una cuestión legal, nosotros confiamos que esa persona tiene las facultades para ayudarnos en lo que tenemos que hacer.
De la misma manera sucede cuando usted y yo hemos nacido de Dios. Sabemos que lo que Dios nos pide es por nuestro bien espiritual y que nunca nos va a engañar. Una persona que tiene como partida la fe en Cristo Jesús, una fe genuina, sabe que lo que Dios le pida para su vida es por su bienestar espiritual y familiar. Y nunca va a dudar de ello. La fe de un cristiano está sustentada en la palabra revelada de nuestro Dios. Y es ahí donde Dios quiere esta tarde que nosotros entendamos. A los mandamientos de Dios, cuando nacemos de Dios, tenemos una obediencia innata a la voluntad de Dios. Un cristiano genuino es aquel que obedece por encima de lo que piensa y siente a la voluntad de su Dios. De modo que la primer columna fundamental que el pueblo de Dios debe de tener es la fe espiritual o la confianza en Dios. Y esa fe en Dios, esa confianza en Dios se debe de desarrollar en nuestra vida cristiana. Así como usted va al mercado y compra lo que compra para que coma y sabe que no le va a hacer daño, así será su vida con la palabra de Dios. Usted va a recurrir a esa palabra porque sabe que le va a beneficiar en su vida espiritual. Antes de que lleguemos al texto, me encontré esto que quiero compartir con la iglesia. A los mandamientos de obediencia, cuando escucha una amenaza, tiembla. Cuando respecto a las promesas divinas acerca de esta vida y de la vida venidera, las abraza un cristiano verdadero. Por los actos principales de la fe que salva, se relacionan en primer lugar con Cristo. Cuando un creyente acepta a Jesús, recibe y descansa sobre Jesús, y todo por medio de Jesús, y es la actitud hacia lo que ha creído que le ayudará a crecer. Por ejemplo, Moisés dijo en Éxodo capítulo 15 versículo 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. David en el Salmo 18 dijo: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Jeremías 3:24 dijo: mi porción es Jehová. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4:10: por esto trabajamos y sufrimos, porque Dios es el que nos guarda. Y llegamos a lo que es Habacuc, que es ahí donde Dios quiere que esta tarde centremos nuestra predicación. Habacuc es un nombre es un ejemplo de fe muy importante. Habacuc es un hombre que le tocó vivir un tiempo muy difícil. Déjeme darle un poco de contexto en cuanto a la vida de Habacuc. Habacuc vivió en el año 625 al año 600 antes de Cristo. Fue contemporáneo de Amós y de Miqueas. Y en el tiempo de Habacuc había un problema en Judá, había mucha rebelión en Judá. Y en ese momento de rebelión, Habacuc comenzó a buscar a Dios. Y estaba frustrado Habacuc porque Dios no hacía nada frente al pecado que estaba realizando Judá en ese momento. Y él comienza a clamar y comienza a pedirle que Dios comience a hablar a su vida. Habacuc sabía que la nación estaba viviendo un momento sumamente difícil de rebeldía y de pecado, y él comienza a orar y a pedirle a Dios. Habacuc 1, versículo 2. Vamos un poquito atrás. El comienzo de la profecía de Habacuc revela su frustración y falta de comprensión de por qué Dios no intervenía en los asuntos de Judá y sobrenaturalmente ponía en orden las cosas. Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vean molestia, destrucción y violencia? Y están delante de ti, delante de mí, y pleito y contienda se levantan.
Y vemos a un profeta que está molesto por lo que está sucediendo. La situación de la nación, y dice: yo te he clamado y tal pareciera que no me escuchas, oh Dios. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y se encuentra en un dilema el profeta. Tal pareciera que Dios se hubiera olvidado de Israel. El profeta está angustiado y le pide a Dios que intervenga y que haga algo. Y después de que ora el profeta, no escucha nada. Ni una cosa ni la otra. Ni castigar ni hablar. Porque el profeta oraba por un avivamiento en la nación de Israel. Sin embargo, en el versículo 5, Dios contesta algo que nunca imaginó Habacuc que Dios le iba a contestar. El clamor del profeta era porque él oraba por un avivamiento para que el hombre cambiara en Israel. Y por otro lado oraba para que Dios trajera juicio sobre Israel. Pero Dios contesta. Versículo 5, ¿lo tiene? Mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y comienza a escuchar la voz de Dios a Habacuc. Y Dios le dice a Habacuc: ¿sabes qué? Voy a levantar a los caldeos para que castiguen a Judá. No es lo que tú quieras, Habacuc, es lo que yo tengo para Israel. Levantaré a los caldeos que su orgullo era su fuerza militar y destructora. Yo me voy a encargar que para corregir a mi nación será a través de este pueblo que traerá destrucción. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirán de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomarán. La revelación de Dios desconcertó a Habacuc. Nunca imaginó que iba a ser la manera como iba a corregir a la nación. ¿Y sabes que sucede exactamente igual con el cristiano? Tú esperas que las cosas cambien en tu vida o en aquellos que amas, pero las cosas no van a cambiar a tu manera, serán a la manera de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, entenderás que esa corrección y ese castigo no es más ni menos, porque lo que Dios hace es para el bien nuestro. Un hijo de Dios nunca cuestiona las cosas como suceden. Un hijo de Dios que está confiando en su Dios por encima de lo que está viendo, aunque sea muy doloroso, sabe que Dios tiene control de las cosas. No nos gusta cómo suceden las cosas. Pero ¿por qué así, Dios? ¿Por qué tengo que vivir esto en mi vida? ¿Por qué el sufrimiento? Porque la voluntad de Dios para con aquellos que Él ama, Él sabe cuál es el camino para corregir sus vidas. Y el que es hijo de Dios no se aleja, se afianza en su Señor. ¿Cómo es posible que Dios use a los caldeos, un pueblo pagano que era mucho más pecador que los judíos, para juzgar y castigar a su pueblo? Y es así como nosotros nos hacemos las preguntas: ¿cómo es que Dios está permitiendo que un hombre malvado, un hombre perverso, venga a traer una disciplina a mi vida? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Que Dios está mal? No, Dios no está mal. Los que estamos fuera de su voluntad somos nosotros. Los caldeos eran un pueblo muy fuerte, pecadores, egocéntricos.
Y Habacuc no podía entender cómo Dios pudo escoger a un pueblo mucho peor que Judá para castigar a Judá. No pudo entenderlo. Como quizás tú no entiendes por qué la gente permite que gente que es peor que un pecador venga a traer tantas cosas malas a tu vida. Fue desconcertado. Versículo 12 de Habacuc 1. En ese momento desconcertante de Habacuc, debido a que no entendía el plan de Dios, tuvo que Habacuc poder discernir espiritualmente lo que estaba recibiendo de parte de Dios. Y dice Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En medio de la confusión, Habacuc apeló que por encima de sus sentimientos estaba la soberanía de Dios. Lo que leemos en el versículo 12 es de que primero Habacuc reconoció que Dios es eterno y que existe desde la eternidad y pasará por siempre. Habacuc trajo a su mente que él no podía confrontar al Dios que todo lo puede. El Señor Dios era mucho más grande que el tiempo. Él sabía que para Dios el tiempo no existe. Y que por muy grande que sea el sufrimiento, por encima del sufrimiento está un Dios que tiene control. Y Él dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío y santo mío? Lo que está diciendo Habacuc 1:12 es de que las promesas de Dios se cumplirán para con su pueblo y que Dios es santo. Dios estaba en control de las circunstancias, pero que dentro de esas circunstancias tenemos que recordar que Dios es santo. Habacuc reconoce que Dios es santo, Él no se equivoca y que Dios nunca hace algo fuera de lo que Él ha establecido. Su santidad nos habla de que Él tiene control de todas las cosas. Habacuc necesita encontrar seguridad en ese momento que Dios ha decidido que traería corrección a la nación de Israel. Oh Jehová, dice el final del versículo 12, para juicio lo pusiste, hablando de los caldeos. Oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos, oh tu roca, lo fundaste para castigar. Lo que encontramos es de que al final de la profecía, Habacuc acepta la voluntad de Dios y reconoce de que Él tiene un plan perfecto. Y por muy grande que sea el sufrimiento, Habacuc reconoce que el sufrimiento no es eterno y que se va a terminar. Y Habacuc reconoce de que la disciplina no es eterna, va a terminar. Y todo es por nuestro bien espiritual. Dice Habacuc, fue un hombre que aceptó por encima de lo que él pensaba. Porque Habacuc capítulo 2, versículo 4, encontramos un texto muy importante que quiero que revisemos. Habacuc 2:4. Su fe de Habacuc es un ejemplo para nuestras vidas. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice, hermanos? Por su fe vivirá. Mire que me encontré algo muy importante en cuanto a este texto, que es muy importante. Dijo en un comentario Martín Lutero en relación a Habacuc capítulo 2, versículo 4, cuando llegó a ese versículo, se quedó perplejo como muchos. Y él dijo, ¿qué es lo que tiene este versículo para mí? Dijo Martín Lutero, ¿acaso hay algo diferente para el cristiano verdadero? ¿Acaso existe una vida diferente para aquel que ha confiado en Dios? Y la respuesta es sí. Para aquel que ha confiado en Dios hay una vida por encima de lo normal. Es un hombre y una mujer que confía en su Creador, que tiene control de todas las cosas. Y dijo Martín Lutero, esa promesa que recibí en mi corazón
es como si Dios me hubiera revelado que hay una vida superior en el cristiano, una vida de fe, una vida que confía el cristiano en su Dios. Quedó impactado y él dijo que su vida sería una vida que caminaría siempre con su Dios. Habacuc capítulo 3, versículo 17, adelantito. La declaración de Habacuc, donde dice que la fe, que el justo vivirá por la fe, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Pero Habacuc 3:17, los últimos 3 versículos de Habacuc, nos habla de cómo al final Habacuc entendió lo que Dios había establecido para Israel en ese momento. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Sabe que estos últimos 3 versículos hay que entenderlos a la luz del profeta Habacuc? Dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, la higuera siempre da frutos. Y lo normal de la higuera es que dé frutos, siempre. La higuera no deja de dar higos, siempre da higos. Bueno, si hubiera un evento que deje de cambiar eso, dice Habacuc, yo voy a confiar en Dios. Aunque las cosas que yo estoy acostumbrado a ver no se vean, yo confiaré en Dios. Dice el versículo 3, ni en las vides haya frutos. Habla de temas comunes agrícolas. Los viñedos siempre van a dar uvas, siempre. Pero lo que Habacuc quiere comunicarnos esta tarde a nosotros es que por encima de aquello que es tan normal en nuestra vida deje de existir, yo confiaré en Dios, dice el versículo 18. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué significa eso? Aunque no exista las cosas para vivir, para comer, yo voy a confiar en Dios. Una persona que tiene una fe genuina, hermanos, aunque las cosas que tú esperas que se den no se dan, tú no dudas de Dios, tú sigues confiando en Dios. Es lo que quiere comunicarnos Dios esta tarde. Aunque tú piensas que estás solo, que las cosas no se están dando, si tú eres un cristiano que confía en Dios, tú vas a confiar siempre en Dios, no vas a dudar. Una fe genuina te ayuda a sostenerte en lo que has creído. Algo interesante que me tocó estudiar, dice el texto 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Me encontré un dato, hermanos. Los ciervos, los animales, regularmente viven o caminan por las montañas, por los peñascos, y se paran frente a un precipicio de casi 500 metros y ahí están paraditos. ¿Sabe por qué están parados ahí? Porque ellas están confiadas que donde están pisando nunca va a dejarlas caer. Y es exactamente como el cristiano está cimentado en las promesas de Dios. Por muy grande que sea el despeñadero, si tus pies están descansando en las promesas de Dios, no te vas a mover. ¿Por qué la gente se mueve de las cosas de Dios? Porque piensa que el problema es muy grande y titubea y duda de que Dios no tiene control de las cosas. Dios quiere que revisemos nuestras vidas. Dios está interesado que tu fe sea genuina. Si no es así, es tiempo de buscar a Dios. El cristiano no duda de su Creador. Por muy grande que sea el peñasco, él sabe que él ha descansado en las promesas de un Dios vivo, que no lo dejará. Cuando yo revisaba esto, hermanos, pensaba mucho en mi vida como cristiano. Porque muchas veces he estado al precipicio, al punto de caer.
Pero cuando yo reviso mi vida y digo, ¿por qué no he caído? Es porque mi vida está fundamentada en la fe de un Dios que prometió sostenerme por encima de las adversidades que me toca vivir. Y Dios quiere que tengas tu confianza ahí, hermano. El profeta se regocijaba por encima de las circunstancias. No importa que no haya que comer, no importa que el mundo se está cayendo, yo me sostendré en aquel que he creído. Dios no quiere que tengamos columnas de fachada en nuestras vidas. Dios no quiere que aparentemos. Dios quiere que estemos cimentados en las promesas de Él. No nos gusta la manera como Dios nos disciplina. No nos gusta cuando sufrimos, pero si tú eres un hombre, una mujer de Dios, confiarás que Dios tiene control por encima del sufrimiento. Un cristiano verdadero nunca está pensando en decir, ¿para qué voy al templo? Un cristiano que tiene fe genuina sabe que el mejor lugar para él es cerca de su Creador. Nunca duda. Habacuc concluye que su estabilidad está con el Señor. Y tenemos que afianzarnos en el Señor esta tarde. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aunque pudiéramos estar en el precipicio, completamente desconectados, frente a algún dilema sin solución, alguna dificultad ineludible, el Señor nos hace como siervos espirituales que andamos con seguridad sobre los lugares altos sin temor a caernos. Ninguno de los precipicios de la vida es demasiado contundente si tenemos confianza en Dios como la tuvo Habacuc. Ninguna. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿lo tiene? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿me ayuda a leer? Los problemas que estoy viviendo en mi carne, no los vivo yo, los vivo en las promesas de mi Dios. La fe genuina es aquella que nos pone por encima de las adversidades. El apóstol Pablo dice, lo que vivo ahora en la carne, lo que vivo ahora en mi vida aquí y en el ahora, lo vivo en las promesas del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo da testimonio con respecto a la vida de fe. Todo cristiano genuino vive confiado en Dios, constantemente en el Señor. El cristiano, hermanos, no evalúa su vida, sus cosas con base a los sentimientos, las emociones. Todo lo que vivimos los cristianos nacidos de Dios, evaluamos y revisamos nuestras circunstancias de acuerdo a las promesas de Dios. Segunda los Corintios 5, 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Habacuc no pudo entender hasta que revisó su vida espiritualmente delante de Dios. Dice segunda los Corintios 5, 7, ¿lo tiene? Porque por fe andamos. ¿Y qué dice? El apóstol Pablo dice, yo no evalúo mi vida. Yo no evalúo lo que me está pasando con base a lo que siento o pienso. Yo estoy viviendo y evaluando mi vida de acuerdo a las promesas de Dios para mí. Dios quiere que seamos cristianos fuertes. La clave en el Señor para vivir una vida sólida, primero tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Yo no encuentro los martes como perder el tiempo. Es el mejor lugar para mi vida. Yo no encuentro el mejor lugar para mí que cerca de Dios y de su palabra. Y así como yo confío en que me subo al carro y lo arranco y me llevará al destino, así confío en mi Dios, que yo he puesto mi vida en sus promesas y que Él me guardará siempre.
Romanos 5, para ir concluyendo. La primera actitud cristiana comienza con la salvación, y la primer columna o pilar en la vida cristiana tiene que estar con una fe segura, sin dudar. Romanos capítulo 5, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, que los cristianos verdaderos, los problemas no los ven como problemas, los ven como una oportunidad para crecer en el Señor. Si tú vives así, estás caminando en la salvación. Si estás renegando, hoy Dios te llama a que entregues su vida a Él. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ¿seremos qué? Si fuimos reconciliados por Dios, si somos parte del grupo selecto de los salvos, Dios no dejará que nada nos haga daño, por muy grande que sea el sufrimiento. Si tú eres un hijo de Dios, estás seguro en el Señor. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias esta tarde por su palabra.